Buenos días. En este video vamos a continuar haciendo estilos de párrafo. En videos anteriores habíamos mencionado que se pueden hacer desde cero, viendo la paleta de estilos de párrafo, y creo un nuevo estilo, y dentro de ese estilo accedo y cambio todas las características, o eventualmente puedo crear un estilo con el boceto que ya previamente he construido. Entonces puedo seleccionar algunas características y con ese elemento seleccionado creo un nuevo estilo. El estilo que aparece en función de esas características que ya definí. Entonces ya seguramente hay una fuente tipográfica, un tamaño, un interlineado definidos porque ya estaban construidos previamente. Y a esto le voy a poner el nombre. Es muy importante generar nomenclaturas fáciles de comprender, fáciles de seguir. Después vamos a pulir estos elementos. Entonces simplemente creamos estas nuevas entradilla, vamos a llamar esto. Y podemos con esto definir todos los elementos. Entonces voy a hacerlo y ya continuamos. Bueno, ya creé los estilos que están presentes en esta página, que considero que deben estar presentes en esta página. Entonces tenemos una cornisa, un título, una entradilla, un cuerpo de texto, un destacado, un pie de página, un pie de imagen, unos folios. Probablemente hay otros elementos que quiero agregar después, pero digamos que aquí yo ya definí las características de esos elementos. Entonces, lo que seguiría a continuación es comenzar a darles modificaciones o hacerle modificaciones a estos elementos para poder ver cómo funciona. Entonces, como primera medida, podemos ir al título y en el título vamos a ver que me interesa que de pronto la primera línea vamos a revisar muy rápidamente. Entonces estas características de pronto me interesan como están. Es muy probable que este tamaño 36,32 nos vaya a generar algunas complicaciones con las ascendentes y descendentes de las fuentes, pero digamos que es una cosa que puedo ajustar. Entonces voy a ampliarlo un poco más. Y voy a pedirle a InDesign que siempre me deje la primera línea de un título ajustada. Entonces ahí vemos que se ajustó efectivamente. De pronto queremos bajarle el tamaño. Entonces, y vemos cómo se ajusta la primera línea base, pero la segunda no, porque digamos que el interlineado de este título no hace match o no coincide con el interlineado del rayado. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es decirle a este espacio, vamos a hacer un cambio, y es que vamos a tratar de eliminar todos los enters sucesivos que existen. Entonces voy a eliminar solamente entre párrafo y párrafo debería haber un solo calderón, y más bien los espacios los voy a definir es a través del estilo mismo. Entonces voy al estilo de título y le digo que en el espacio, en espacio, hay una cosa que se llama espacio anterior y espacio posterior. Entonces le puedo decir que en el espacio posterior deje 3 picas de espacio.
Entonces inmediatamente el elemento se va a mover 3 picas. Digamos que ahí puedo estar contento y solamente hay un calderón entre esos 2 elementos. Luego puedo pasar a la entradilla. Entonces, me cercioro de que no tenga nada seleccionado para que no tome ese atributo. Voy a la entradilla y en la entradilla le puedo decir que también quiero que la primera línea del texto se ajuste con la línea base. Y aquí lo hizo. Y eventualmente le puedo decir que quiero que haya un espacio posterior de una pica. Entonces lo hace, pero aquí vemos que hay 2 enters seguidos, entonces efectivamente quito 1. Entonces ahí ya puedo observar cómo se comporta el texto. Hay una cosa que puede ser complicada y es que si selecciono este elemento, nos vamos a dar cuenta que si selecciono el segundo párrafo, tiene el atributo de cuerpo de texto, pero si selecciono el primer párrafo, tiene otro atributo, que es el de tener una letra capital. Y no tiene asignado ningún estilo. Si yo le digo que le asigne el estilo de cuerpo de texto, inmediatamente se pierde la opción de la letra capital que teníamos seleccionada. Entonces vamos a hacer la modificación correspondiente. Entonces voy a hacer un estilo, voy a seleccionar este párrafo y voy a crear un nuevo estilo. En este momento tiene los atributos de un cuerpo de texto, pero le voy a decir, quiero que sea un nuevo estilo y este nuevo estilo se va a llamar primer párrafo. Con esto en mente, ahí me hace una pregunta. Entonces, quiere que su estilo esté basado en algo más. Entonces, como yo originalmente lo había convertido en cuerpo de texto y creo un nuevo estilo, normalmente me dice que está basado en un cuerpo de texto. Yo le puedo decir que se base en alguna otra cosa, pero efectivamente, o que no se base en nada, pero efectivamente en este momento quiero que se base en un cuerpo de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí le estoy diciendo a este estilo que tenga un padre, un estilo padre, y ese estilo va a mandar sobre todas las características de este estilo hijo, este estilo, llamémoslo anidad. Entonces, probablemente todas las características van a ser las mismas, y lo que voy a hacer con este estilo de párrafo es que voy a cambiar las características que no quiero que tenga el hijo, que no herede el hijo del padre. Entonces, probablemente la primera cosa que no quiero es que no haya una sangría. Entonces ya eliminé la sangría. Y probablemente quiero que tenga una letra capital. Entonces aquí hay un indicador que nos dice capitulares. Y en estas capitulares yo le puedo decir los atributos que habíamos hecho en un video anterior sobre esta letra capital, pero ya con otros rasgos, con otras características. Entonces puedo decirle que tenga el mismo tamaño que habíamos seleccionado, que tenga las mismas cualidades. Nosotros habíamos cambiado la fuente, ahora vamos a ver cómo se puede hacer esto para poder cambiar la fuente. Y ya en este caso voy a seleccionar probablemente aquí me sale un más en el primer párrafo y tiene que ver, si yo me paro ahí, tiene que ver seguramente con una variación de la fuente tipográfica que estamos trabajando. Entonces le voy a decir borre las modificaciones, clic derecho, borre las modificaciones e inmediatamente la U se vuelve a la de la minion con la que estábamos trabajando el resto de texto. Pero entonces ya tenemos un estilo anidado. Muchas veces es importante tener o considerar
cuáles son los mejores momentos de anidar un estilo o de hacer que un estilo se base en otro. ¿Qué pasa? Si yo me paro en el estilo cuerpo de texto, clic fuera, y me paro en el estilo cuerpo de texto, y hago una modificación, voy a hacer una modificación notoria, vamos a cambiar la fuente tipográfica, una Myriad, que es una sans serif, inmediatamente todos los cuerpos de texto cambian. Entonces, podemos observar que todo lo que se llamaba cuerpo de texto cambia a Myriad. Y el primer párrafo, que se llama, el estilo del primer párrafo que está aquí, también cambió. Porque en el momento que el papá cambia, el hijo hereda todas las características no modificadas que esté, o sea, cambia esas características. Entonces, en esos casos, cuando yo quiero hacer cambios en donde yo altero el estilo papá, el estilo padre, y quiero que se alteren algunas otras cosas, funciona muy bien anidar estilos. De lo contrario, es mucho mejor manejar estilos independientes. Entonces, de alguna manera hay que dibujar en la cabeza una correspondencia entre los elementos. Por último, vamos a hacer una pequeña modificación acá. Entonces vamos a ir a la cornisa y vamos a mencionar algo que no hemos tratado en ningún video. Entonces, que tiene que ver con otras modificaciones que puedo hacer. Entonces tengo aquí esta cornisa y probablemente lo que quiero hacer, pues me paro en el estilo, y en este caso lo que quiero hacer es que todos los caracteres se muevan. Entonces puedo decirle que todo se comporte como si fueran mayúsculas o que se comporte como si fueran versalitas. Es importante notar cómo es el trabajo con unas versalitas, llamémoslas antiguas. Esta era la forma como antiguamente se manejaban las versalitas, y una versión de las versalitas nuevas. Entonces las versalitas antiguas tienen una característica, y es que básicamente las letras minúsculas adquieren las características de las mayúsculas y son los mismos caracteres mayúsculos que se hacen pequeños. Y de hecho la primera letra se mantiene como mayúscula. Cuando usamos las versalitas OpenType, el estilo de fuente OpenType permite que se diseñen caracteres nuevos para cada uno de los caracteres versalitas. Entonces aquí puedo hacer este cambio, cambiar a versalitas. Puedo además empezar a pensar en relaciones del tracking. Entonces quiero que el tracking sea un poco más amplio. Entonces puedo decir que esto tengo que pensarlo muy bien en función de cuáles son todas las cornisas que voy a trabajar, porque a veces uno solamente diseña una cosa, pero se le olvida que hay textos más largos o hay textos más cortos. Y finalmente voy a cambiar el color de los caracteres, en donde voy a seguir usando el negro, pero voy a cambiar el matiz. Entonces voy a hacer que el color sea un poco menos intenso para este elemento. Entonces ya con estas pequeñas modificaciones vamos a pasar a ver estilos de carácter, y después vamos a tratar de construir ya un texto verdadero.